En la plataforma, como ustedes pueden darse cuenta, penúltima tutoría. Ay, perdón que me pasó aquí algo en el computador, un lapsus, no sé qué se me oscureció la pantalla. Discúlpeme, voy a ver qué sucede. Bueno, entonces aquí en la plataforma, como ustedes pueden ver, la retroalimentación del quiz 2, solución del cuestionario, temas previos a la presentación del trabajo, los simuladores electrónicos, que va a ser como de pronto el complemento del día de hoy, porque el día de hoy es hablar sobre este circuito integrado, el 555. Como ustedes pueden ver ahí aparece el archivo del circuito integrado 555, timer o temporizador, circuito integrado 555, un simulador de un 555 y en los temporizadores más precisos, tanto para la operación monoestable, que es la que les decía ahora, que empieza una temporización y terminada la temporización, se dispara una función para la salida para que active o desactive alguna función para la cual haya sido diseñado ese monoestable. Entonces, monoestable quiere decir único estado, un solo estado. Mono, único. Único estado estable. Y se queda ya en ese estado. Y el astable, que es como un nombre más hacia el lado español, perdón, francés, astable quiere decir inestable. En realidad, astable quiere decir un oscilador, o sea, un oscilador de ondas cuadradas permanentes. Entonces, ese es el tema de hoy. Pero obviamente nos vamos a enfocar también, vale la pena, en, en lo de los simuladores. Como les decía, pues por lo pronto yo les haré una simulación de un oscilador inestable a estable, o sea, un oscilador continuo de ondas cuadradas con el 555, porque digamos que esa es como la función básica universal de ese integrado, aunque se pueden hacer como ustedes pueden ver en el listado de los proyectos, de los temas a tratar. En realidad hay más de 100 posibilidades y ejemplos de poder aplicar el 555. Y en la electrónica tradicional el 555 se usa hoy día todavía mucho. Entonces, por eso es que acá en la universidad se ha hecho mucho énfasis en esta parte como para hacer una introducción y hacer como un preámbulo al mundo de la electrónica. Porque si verdad, esto es como una compendio, un resumen muy grande de lo que es la asignatura, pues como les he venido diciendo, esto es un mundo inmensamente complejo y de detalle, y que hay que meterle matemáticas, mucha matemática, por cierto, sobre todo cuando se trata de diseños. Eh, o adaptaciones más que todos los circuitos. Entonces, aquí como pueden ver está la descripción del circuito integrado 555. El circuito integrado 555 ya visto como desde otro punto de vista, el simulador y un temporizador más preciso para hacer los cálculos o el análisis de esos dos tipos de funciones de ese integrado como temporizador. Puse una parte adicional de compuertas lógicas. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes se meten a hacer algo, se metieran a hacer algún proyecto o trabajo final que tuviera que ver con contador, multiplicador, divisor, sumador, restador, despliegue de LED de 7 segmentos, que recuerde que ese despliegue es el que uno ve en los turneros en todas las entidades. Cuando uno pide el turno, ahí aparecen los números en digital, pero en digital los números son como unas barritas así cruzadas. Es el decodificador BCD a 7 segmentos. O sea, la electrónica tiene una cantidad de aplicaciones que uno dice, uno las ve hoy en día muy obvias, pero el mundo por dentro es bien intrincado, bien complejo. Pero pues la idea es tratar de mostrarla, por lo menos en esta asignatura, la más, desde el punto de vista criterio, principios, lo más simple para que esos conceptos
se queden, se impregnen y se asimilen, por si alguien en el futuro quisiera adentrarse en ese mundo apasionado, como podría ser trabajar en redes de computadores, en seguridad informática, en programación web, programación de aplicaciones, apps, eh, auditorías de sistemas, mantenimiento de equipos de computación, parte de la cual yo trabajo una parte en programación, software y una parte en hardware también. Y bueno, otros temas adicionales como la energía solar. Y también en ingeniería de sistemas uno puede trabajar en como en sistemas de gestión de información. Bueno, es que es muy vasto los campos. Puede trabajar uno en centros de cómputo, trabajar en soporte de aplicaciones, soporte de redes de computadores, etcétera, etcétera. Bueno, entonces metámonos un poquito con el tema de, del, del archivo básico que se llama el circuito integrado 555. Este circuito integrado, en realidad, la historia es bastante larga de un estudiante que en una pasantía se fue a Estados Unidos como en la época de vacaciones y consiguió trabajo en una gran empresa y se propuso para su tesis de grado diseñar un circuito que cumpliera como con unas expectativas mayores a lo tradicional que uno maneja en los temporizadores. Y él fue el que diseñó ese circuito integrado. Hay de diferentes compañías, de diferentes proveedores de circuitos de electrónica. Como les digo, todos los compuestos o chips o circuito integrado, componentes de electrónica, los puede ver, como ya vimos en la tutoría pasada, en el manual de referencia de equivalencias que ya uno pone en la web online, puede conseguir las equivalencias y buscar las características técnicas de ese circuito integrado. Hay un concepto de los pines de los circuitos integrados que se llama el pin out, o sea, la configuración de pines de ese integrado, o sea, cómo está su configuración física, cómo la distribución de pines, que es lo que vamos a ver ahora con este integrado, y dónde es el pin 1, el 2, 3, 4, 5, 6, según el número de pines del integrado, y las curvas características como en cualquier componente de electrónica. Este integrado no es nuevo, se introdujo desde 1971 por la Signetics, una compañía de electrónica, y hoy en día ya también los fabrican en versión tanto en transistores bipolares como también CMOS de baja potencia. Los bipolares, transistores bipolares es para más alta corriente, digámoslo así, y CMOS más baja corriente. Recordemos que la tecnología TTL o transistor bipolar maneja uno mayores corrientes y mayor velocidad. En CMOS, perdón, sí, mayor velocidad. En CMOS maneja más voltaje, menor corriente, pero se incrementa a veces un poquito el retardo, o sea, más baja potencia. Dice que a partir del 2003 ya se estimaba que había más de 1.000 millones de unidades se fabricaban cada año por este integrado, por este circuito integrado chip. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares, como lo estamos viendo acá, debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. Bueno, ahí viene la historia del estudiante este que les mencionaba. Es Hans R. Kamenzi, un ingeniero nacido en Suiza, que se fue a hacer la pasantía a Estados Unidos y que antes era la Philips, ahora es la Signetics. Recordemos que Philips es una empresa holandesa muy importante también que tiene inventos y desarrollos muy importantes como el DVD. Así como el transistor fue inventado por los japoneses, el DVD fue en los laboratorios Philips en Holanda. Bueno, el 555 fue pionero en muchos aspectos, no solo por el primer circuito integrado temporizador, pero también fue el primero en venderse desde su salida al mercado a muy bajo costo, a punto de 75 centavos de dólar. Una cosa nunca antes hecha. Ese integrado fue introducido al mercado en 1972 por Signetics
con el nombre SE555 o NE555, pero hay variantes, si uno lo puede ver, LM555, NE555, SE555. Lo que importa es el 555, que quiere decir que es ese circuito integrado. La distribución de los pines. Entonces vamos a ver la distribución de los pines. Recuerden que yo siempre les he comentado, les he hecho referencia a eso, de pronto no lo han tenido muy presente. Esos circuitos integrados que un colega argentino dice por allá que estos circuitos integrados que son a base de silicio, que es pastilla oscura negra, todos los componentes electrónicos que son de pasta oscura negra, quiere decir que son dopados con silicio. Entonces son color negro la pastilla. Tienen una muesquita, como pueden ver ahí en la descripción acá de la figura, en la página 1. Esa muesquita quiere decir que a su lado izquierdo, inmediatamente, viéndolo por encima, o sea, no patas arriba, sino de planta, o sea, superiormente, donde aparece la marca de la referencia del integrado, a mano izquierda aparece como un pequeñísimo circulillo o marquilla, que es el que indica la pata número 1, el pin número 1. No quiero decir que todos sean de este estilo, pero en estos chips de 8 patillas, de 8 pines, se acostumbra mucho que la pata número 1 pueda ser ground. Ground quiere decir, en la simbología en electrónica, chasis o tierra. Ground en inglés es tierra. Tierra o chasis, que es la parte metálica de las plaquetas en electrónica, la parte común, chasis. Parte común, chasis o ground es lo mismo en electrónica. O el simbolito que les pintaba algún día, ahorita lo refiero, cuando veamos la simbología en el circuito integrado dibujado con el simulador, unas barritas larguitas y otras más corticas, y eso es lo que se simbolizaría el ground o la tierra. El pin 2 es trigger. Trigger en inglés quiere decir disparo, cebado, excitación. O sea, el trigger es el cebado, la excitación para que se dispare o actúe ese circuito integrado. Entonces miren que ya en la electrónica empieza uno a meter otros factores, otros conceptos propios de este mundo, donde trigger significa disparo, encebado, excitación. ¿Para qué? Para que se active el funcionamiento del circuito como tal, en este caso del integrado. Un circuito integrado es un conjunto de componentes internos que vienen encapsulados, por eso se llama integrado. Un conjunto de compuestos que pueden ser comparadores de voltaje, diferenciales, amplificadores, puede tener internamente transistores con puertas lógicas, divisores de tensión. Todo eso lo vamos a ver en los conceptos del oscilador, de los osciladores como tal. La patilla 3 es la salida, out. Todos los circuitos integrados tienen entrada o entradas y salida o salidas. En este caso, este tiene una salida, que es la patilla 3. Reset en inglés quiere decir resetear para nosotros vulgarmente hablando en Spanglish, porque nosotros revolvimos el inglés con el español. Uno dice resetéeme ese router, resetéeme ese modem. Resetear es reponer, volver a clarear, como volver a iniciar. Reset es poner, reset es reponer, volver a poner, clarear. Eso es reset. El pin número 5 es control. Casi siempre en esta referencia de estas aplicaciones, control quiere decir como más como no afectar tanto al integrado, y entonces hay un concepto que se llama colocar un condensador no polarizado, que es un condensador cerámico que lo vimos por ahí en la sesión 5, que se parece a una lentejita. Hay unos que parecen unos rectangulitos verdes también o alargaditos, y hay lentejitas de color como medio cafecito que son condensadores no polarizados de baja capacitancia, microfaradios, nanofaradios o picofaradios, que es lo que se usa con esa conexión del pin 5 a tierra, a chasis, como un desacople, o sea, para evitar que hayan falsos disparos
o gatillados a través del pin 2 del integrado para que no funcione erróneamente. El pin 6 se llama threshold, en inglés threshold quiere decir umbral. Umbral es, es un límite, es poner límites, sea por lo alto o por lo bajo, para el circuito en cuanto a su operación, ya sea por voltaje, y básicamente como este circuito integrado trabaja es por voltajes, porque maneja muy bajas corrientes, entonces es como controlar el límite de voltaje de acuerdo al disparo que se le aplique para obtener una salida determinada. Mire todo lo que vamos combinando ya. El pin 7 quiere decir de discharge, en inglés quiere decir descarga, que es como descargar si conecto condensadores ahí electrolíticos, o sea, polarizados. Recuerde que los condensadores polarizados se cargan y mantienen esa carga en sus bornes, en el borne positivo y en el borne negativo, generando una diferencia de potencial y lo mantienen por un tiempo determinado, probablemente corto. Y VCC, el pin 8, que quiere decir VCC, o sea, voltios de corriente continua, o sea, voltaje de alimentación en corriente continua, o voltaje de corriente directa, porque para nosotros en español CC o CD es lo mismo, corriente directa, corriente continua. Estos circuitos integrados normalmente funcionan desde 5 voltios hasta 15. El voltaje máximo que se debe aplicar es hasta 18 voltios. O sea, que es típico trabajar con ellos, por ejemplo, con una pila de esas cuadradas de 9 voltios para hacer prototipos y proyecticos. Entonces, lo vamos a ver ahí como en el caso propio del ejemplo que les voy a mostrar en el simulador, que se hace por ejemplo, a 9 voltios. Eso es básicamente la distribución de los pines del circuito integrado 555 ahora. Los modos de operación. ¿Cuáles son los modos de operación? Los modos de operación es de acuerdo a su funcionamiento, como un multivibrador estable o inestable, que es un oscilador normal de onda cuadrada. Eso es un multivibrador estable. Y la configuración del circuito es este. Por eso les decía a José Fabián y a Luis Carlos, me da pena, que no podía aceptar simplemente decirme que esto, porque esto es la práctica del día de la sesión de hoy, es ponerle algo más de complejidad al prototipo y hacer como una sirena electrónica, un interruptor al tacto o un manejador de un relevo, por decir algo, les podría proponer eso, un manejador de un relevo, que es casi como esto, y ponerle un transistor aquí con una salida y un relevo allá. Y esos prototipos ustedes los consiguen en internet. Es como mirar como el funcionamiento, porque la verdad los proyectos no los quiero que se compliquen la vida, y montarlo en el simulador y que funcione. Bueno, el esquema de aplicación de un multivibrador estable entonces sería básicamente esta configuración. Mire, que el pin 4 y el pin 8 es la misma conexión, que va al mismo voltaje CC, que puede ser los 5 voltios, los 9 voltios, o inclusive voltaje de batería de un carro, 12 voltios. No hay ningún problema con este integrado. Como les decía, el voltaje de control es colocar un condensador de desacople cerámico de muy baja capacitancia, típicamente puede ser 0.1 microfaradios, que son 100 nanofaradios, o 10 nanofaradios como aparece aquí. Recuerde que N minúscula quiere decir nano. Nanofaradios quiere decir 1000 millonésimas partes de la unidad de capacitancia, que es el faradio. O sea, son 10.000 milésimas partes, 10.000 millonésimas partes, 10.000 millonésimas partes, perdón. O sea, 1 por 10 a la menos 9 de la unidad de capacitancia, que es el faradio. O sea, que son 10 por 10 a la menos 9 faradios. Esos son 10 nanofaradios. El pin 1, que como les decía es ground, tierra, que es el mismo ground del chasis o del punto común de todas las conexiones de un circuito o de una tarjeta. ¿Y qué es lo que hace diferenciar a este circuito integrado para que oscile, digámoslo así, para que genere esta onda cuadrada a través de su salida en el pin de salida 3, out, salida? Como pueden ver ahí como una ondita cuadrada. Pues tener esta configuración desde la alimentación con una resistencia R1 que se deriva a través del pin 7 y el pin 6 con una resistencia R2, perdón,
y por el pin 6, que se cortocircuita también con el pin 2, que es el de disparo sobre el circuito integrado, y el 6, y con un condensador electrolítico. Este sí debe ser electrolítico, ahí no tiene marcada la polaridad, pero debe ser electrolítico. Aquí debe tener en la parte superior del lado de la resistencia un más, y aquí del lado de ground de tierra un menos. Esto es lo que configuraría básicamente el oscilador. Ahorita vamos a ver cómo es eso. La fórmula dice que para que se genere una onda cuadrada existe un tiempo alto y un tiempo alto y un tiempo bajo. El tiempo alto es cuando se ve la cresta arriba positiva, y el tiempo corto o bajo, el T2, digamos que T1 es el tiempo alto y T2 es el tiempo bajo, que es como cuando no hay voltaje a la salida. Entonces, en las fórmulas ya está establecido que el tiempo alto está determinado por una fórmula que es el logaritmo natural de 2 por factor de la resistencia 1 más la resistencia 2 por la capacitancia. Recuerden que hay un concepto muy importante en electrónica. Permiten, yo me salgo de aquí un momentico y les comparto. Ustedes están viendo ahí el blog de notas vacío, ¿cierto? Señores. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hay un concepto muy importante que ustedes deben tener presente. Frecuencia es igual a 1 sobre T. Frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Frecuencia se da normalmente en Hertz. La unidad de oscilación, o sea, de frecuencia de un ciclo de una onda, sea cuadrada o senoidal o diente de sierra, cualquier tipo de onda, la unidad de frecuencia es Hertz. Y el tiempo se da en segundos. Entonces la frecuencia siempre será la inversa del tiempo. En este caso, T es un periodo de tiempo. T es un periodo de tiempo. En este caso, los hertz es un hertz es igual a un ciclo por segundo. Eso es un hertz. Y la frecuencia siempre está a la inversa de 1 sobre T. T en la letra griega sería la letra tau, que es como una T con una pequeña curvita sobre el paral, digámoslo así, la T propiamente dicha, que es la letra T. T de tau es tiempo, temporización, periodo de tiempo, y se dan segundos. Esa temporización es una constancia. T es igual a una constante que desde el punto de vista en electrónica es R, perdón, T es igual a R por C. La constante de tiempo básica de temporización en electrónica es tau, es R por C, o sea, resistencia por capacitancia. Aquí en este circuito integrado la resistencia se da en megaohmios, y la capacitancia en microfaradios. Entonces, eso para el caso de las fórmulas. Devolvámonos aquí un poquito, perdón. Devolvámonos acá y retornemos a la plataforma, perdón, a la descripción del circuito integrado, perdón, sí, la descripción del circuito integrado 555. Entonces, como estábamos diciendo, este es el tiempo alto y el tiempo bajo es este. Entonces, el tiempo alto va a ser el logaritmo natural de 2 por el factor de R1 más R2 por la capacitancia. Y el tiempo bajo es el logaritmo natural de 2 factor de la resistencia 2 por la capacitancia. Entonces, la frecuencia sería la suma de la inversa de esos dos tiempos. O sea, la frecuencia sería igual a 1 sobre el tiempo 1, que es el tiempo bajo, más el tiempo 2, que es el tiempo alto. Entonces, si sumamos esas dos condiciones abajo, sería logaritmo natural de 2, factor de R1 más 2 veces R2 por la capacitancia. Y ese sería el valor de la frecuencia.
Entonces, ese es el valor de la fórmula que tenemos que tener en cuenta para el circuito que estamos viendo aquí arriba. ¿Listo? Bueno. Y hay un concepto general que se llama frecuencia de trabajo. El periodo está, perdón, la frecuencia de trabajo, el ciclo de trabajo es como se explica a continuación, que es el tiempo alto sobre el tiempo total. O sea, el tiempo alto sobre el tiempo alto más el tiempo bajo. Ese es el ciclo de trabajo que se da para estos circuitos integrados. Eso desde el punto de vista, fórmulas para el cálculo de las frecuencias de oscilación de esa onda cuadrada de estos circuitos. Desde el punto de vista práctico, les puedo decir que está que se me acaba el tiempo, quiero explicarles rápidamente el circuito monostable o de un solo estado. Las resistencias típicas deben ser desde 1 kiloohmio hasta 10 megaohmios y las capacitancias pueden ser desde 1 nanofaradio hasta cerca de 100 o 1000 microfaradios. Y los ciclos de tiempo para estos circuitos no deben ser mayores a 5 minutos. El periodo de tiempo para el cual funcione no debe ser mayor a 5 minutos. Esos son como los valores típicos porque su oscilación básica es de 200 kHz hasta 50 MHz, por decir algo, 500 MHz. Y el circuito monostable, que es de un solo estado, tiene una variante. La variante consiste en que, si ustedes pueden apreciar de este circuito con el anterior, ustedes miraban que había una resistencia R1 entre positivo y 7. Y entre 7 y 6 había otra resistencia que era la R2. Aquí se suprimió eso. Y en vez de cortocircuitar el pin 6 con el 2, se deja al aire el pin 2 como de disparo, de gatillado, de encebado, de excitación para que funcione el circuito, y más bien se hace un cortocircuito entre el pin 6 y el 7, y la resistencia forma la constante de tiempo RC, va simplemente a ser una resistencia que va entre la alimentación más y los pines 6 y 7 que están cortocircuitados, y desde ahí sale el positivo del condensador electrolítico y su parte negativa que va a tierra. Esa es básicamente la diferencia que existe entre el monoestable y el astable. Mire, esta resistencia de por medio. Entonces se quitan aquí unas conexiones y se pasan y simplemente se hace este otro circuito. Es el circuito monoestable. Este es el caso del circuito que entrega un solo pulso a la salida establecido por el diseñador. O sea, establecido por una constante de tiempo, por esta constante de tiempo tau, que es logaritmo natural, ya no es de 2, sino logaritmo natural de 3 por R por C, donde prevalece la misma magnitud. Trabajemos las resistencias en las conversiones, las debemos manejar en megaohmios y las capacitancias en microfaradios, para que el tiempo esté dado en segundos. Se me olvidaba decirles eso. Y el otro concepto, bueno, ¿cuánto es logaritmo natural? Devolvámonos aquí rápidamente, que ya se me va a acabar el tiempo. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 2? El logaritmo natural de 2 es 0,693. Pero como es 1 sobre el logaritmo natural de 2 para encontrar la frecuencia, porque la frecuencia es 1 sobre ese logaritmo natural de 2, 1 sobre 0.693 es aproximadamente 1,45, 1.44. O sea que esta fórmula de acá usted la puede reemplazar donde dice que frecuencia es igual a 1.44, todo esto sobre C factor de R1 más 2 veces factor de 2 veces R2. Y en el caso del logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3 es más o menos 0.909, perdón, 1.1, pero como la frecuencia es el inverso de este tiempo, entonces 1 sobre 0.909 da 1.1. Entonces reemplazaría eso por 1.1 factor de R por C. Eso todo lo explico en el taller, y en el taller explica las fórmulas de cómo aplicar eso para el caso práctico que vamos a hacer. Aquí están las especificaciones de los voltajes de alimentación, 4.5 a 15 voltios, manejan una corriente de entrada de 3 a 6 miliamperios, chiquitica, una corriente de salida apenas de 10 a 15 miliamperios, una
corriente de salida máxima, perdón, corriente de entrada de 10 a 15 miliamperios máximo, una corriente de salida máxima de 500 miliamperios, o sea, medio amperio, una potencia de disipación de 600 milivatios, muy poquito, menos de un vatio. Bueno, y así sucesivamente. Y una temperatura que oscila entre 0 y 70 grados centígrados. Ya me queda menos de medio minuto, entonces cuando retornemos, revisamos la parte de lo que tenga que ver con el simulador para luego entrar a la inducción de lo que sería el taller del día de hoy. Y la simulación como tal, porque no quiero que se vayan al taller sin mirarlo del simulador como para podernos adentrar en la electrónica